La incapacidad de este gobierno es una amenaza para los colombianos. Queremos soluciones, no discursos. El gobierno le apostó a destruir por completo el sector de infraestructura de grandes vías a través del país, con el argumento de favorecer los caminos vecinales, pero he demostrado con creces que no solamente acabó con la gran infraestructura, que a propósito es fundamental para generar empleo y para sacar literalmente a las personas de la pobreza, sino que también con los caminos vecinales, que es un anhelo de miles de colombianos y de comunidades que necesitan sin duda esa inversión. Así que, bueno, fracasó en otro campo más el gobierno, y este es parte de las causas de la crisis económica y el desplome económico en el que estamos viviendo. Este es un debate absolutamente importante en el que, presidente, voy a hacer una exposición inicial y le quiero pedir que una vez intervenga le dé en calidad de citante como copartidario y miembro de mi partido al senador Carlos Meisel la oportunidad también de intervenir. Este es un debate, para enmarcarlo, sobre la infraestructura en el país y lo hemos denominado prácticamente atascados en el camino, la parálisis de la infraestructura vial bajo la incapacidad de Petro. El solo título da cuenta del estado en el que estamos y lo vamos a ver a lo largo de este debate. Dicho eso, arranco. Lo primero es que hay que resaltar que Gustavo Petro tiene el sector de infraestructura en una crisis y es evidente frente al estancamiento económico, al desplome económico que estamos viviendo, a las mismas cifras que reporta el DANE. Y lo que aquí vamos a insistir es que la infraestructura no solo es necesaria para generar bienestar social, generando conectividad, transporte de bienes, de servicios, incluso transporte público, sino que además crea empleos y reduce la pobreza. Dicho lo anterior, en la siguiente diapositiva, aquí vemos que Colombia, en la anterior, perdón, aquí vemos que Colombia, de acuerdo a este ranking hecho por el Foro Económico Mundial, estamos prácticamente en el puesto 104 de 141 países evaluados. Eso me permite decir que este no es el resultado únicamente de este gobierno, ni mucho menos. Aprovecho para decirle a usted, ministra, yo reconozco que hay problemas históricos, problemas fundamentales, problemas que ustedes heredan, pero lo que aquí vamos a demostrar con creces es que no lo resuelven, sino que los agravan. Y el punto entonces es reconocer, porque lo hemos hecho siempre, es que hay problemas que hay que solucionar, lo que queremos son soluciones. Pues afortunadamente la incompetencia del presidente lo que está haciendo es creando nuevos problemas o agravando los que ya existen. Y esta medición de la propia entidad Invías en el 2023 lo que nos deja claro es que frente al estado de la malla vial lo que encontramos es solo un 29% en estado bueno, 12% muy bueno, pero más del 50%, exactamente 25% en malo, 32% en regular. Ahora, en la siguiente gráfica, este es un tema central. Vemos una correlación entre la calidad de infraestructura vial y el PIB per cápita de diferentes países. Lo que se nota en esa gráfica es que a mejor calidad de infraestructura vial tenemos la posibilidad de tener más PIB per cápita, es decir, hay una asociación directa entre calidad de infraestructura y crecimiento económico. Eso es determinante, porque eso finalmente es lo que termina generando oportunidades de empleo y aliviando la pobreza. Pero además en la siguiente gráfica vemos un tema central, y es el multiplicador económico del sector de construcción. Siguiente, por favor. Porque aquí lo que vemos es que por cada billón de pesos, atención, por cada billón de pesos invertidos en infraestructura, el beneficio es 2.2 billones de pesos para la economía colombiana. Aquí ustedes lo ven, ahí está la lista de los multiplicadores económicos, es decir, por cada billón de pesos, la industria produce en beneficios 2.3 billones, la construcción, donde está incluida obras civiles e infraestructura, 2.2 billones, comercio 2 y así sucesivamente. Es decir, la construcción está en el top 3 de los sectores que más irrigan, si se quiere, esos beneficios en la economía colombiana. Pero además, Fedesarrollo hizo una evaluación propia
en donde además deja claro que por cada 8 billones de pesos invertidos en infraestructura el beneficio es evidente. Se generan alrededor de 159.000 empleos y se sacan de la pobreza a 246.000 personas. Es decir, es una correlación directa entre inversión en infraestructura y bienestar social. Punto. Entonces, ahora, siguiente. Lo que empieza a ser una paradoja es por qué este gobierno desprecia esta inversión, como lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante. Porque entonces si nos reducimos, si vemos solo el paquete de 4G, y yo quiero aquí recordar que tenemos el paquete 4G, que es el modelo de estructuración que genera el gobierno de Juan Manuel Santos de 2014 a 2018, y después tenemos el paquete de 5G, que es el que estructura el gobierno de Iván Duque. Aquí vamos a hablar solo de 4G, y lo que vemos es que de acuerdo al propio COMPES, al DNP, a la ANI y a FEDesarrollo, este conjunto de obras, que son 29 proyectos que valen 47 billones de pesos, generan casi 1 millón de empleos, 934.000, y sacan de la pobreza a 1.500.000 personas. Es decir, vuelvo y repito, es evidente el bienestar, eso sin contar pues el desarrollo que generan por las regiones que pasan. Pero entonces, qué paradoja, presidente. Siguiente, vemos a un presidente que desde el primer momento lo que ha hecho es atacar la infraestructura vial, pero no solo desde la presidencia, sino incluso desde antes. Aquí tengo unos trinos y pronunciamientos desde el 2016, donde el presidente prácticamente está en contra de la infraestructura, pero además públicamente lo dijo en su gobierno. La empresa dice que las 4G solo benefician a los ricos. Les acabo de demostrar, exponer el beneficio que generan esas infraestructuras. Pero además no hay que ser científico, senador Sabaradín. Basta recorrer cualquiera de estas obras, ir a cualquier comunidad y se entiende, y se encuentra el beneficio. Es decir, aquí no hay que recorrer muchas universidades para entender el beneficio que generan estas vías 4G. Pero además, dice el presidente que las 4G solo sirven para importar productos, digamos, afectando la producción nacional. Perdóneme, evidentemente permiten el transporte de bienes y servicios, pero si algo favorecen es por el contrario, es la producción nacional que puede comercializar sus productos e incluso exportarlos, como lo vamos a demostrar ahora. Y entonces en la siguiente volvemos a ver, Petro últimamente, estos son pronunciamientos recientes de este año, mayo 9 y mayo 3, cada vez que puede dice cosas como estas, abro comillas, de estos diarios. Petro cuestionó a la oligarquía por priorizar vías 4G por encima de proyectos de alcantarillado. Es decir, no hay alcantarillado porque hay infraestructura. Y dice además, Petro también le echa la culpa de la inversión de las 4G de condenar al país a tener altas tarifas de generación eléctrica. Hágame el favor, senador Gómez Amil. Dice Petro que porque hay infraestructura hay altas tarifas de energía. Por favor, ese tipo de dilemas, falsos dilemas, son absolutamente inaceptables. Porque el problema, es decir, la responsabilidad de priorizar la inversión es del gobierno, pero lo que es evidente es que la infraestructura termina, y vuelvo, repito, por generar el bienestar que ya planteé. Y el siguiente, en la siguiente gráfica, colegas, van a ver ustedes, este es un estudio que hizo el DANE, el propio DANE, y nosotros hicimos esta tabla, resumimos esta tabla. Prácticamente lo que aquí se dice es que, comparando con el año 2019, es decir, antes de pandemia, por cada 100 pesos que producía cada uno de estos sectores, ¿cuánto producen hoy? Es decir, eso muestra el crecimiento o decrecimiento del sector. El sector que más ha decrecido y que menos produce frente a lo que producía en el 2019 es la infraestructura. Es decir, si antes producía 100 pesos, hoy produce 59. Es decir, dicho de otra manera, la infraestructura ha decrecido prácticamente 41% desde el 2019. En este momento, primer trimestre, porque no fue así en el gobierno anterior. Es decir, este es un cálculo frente a la foto de este gobierno. Como voy a demostrar ahora, el gobierno anterior y el gobierno que lo antecedió, el de Santos y entonces el de Duque, tuvieron continuidad en este programa. Ahora, ojo qué ha pasado en el gobierno Petro. En la siguiente gráfica vamos a ver el PIB en el sector de obras sociales, civiles. ¿Y qué vemos? Un decrecimiento, es decir, un desplome. Lo que vemos en septiembre del 22 ya llega casi, pues,
prácticamente a cero, y de ahí en adelante es negativo el crecimiento. Eso lo que demuestra es que viene encogiéndose el sector de infraestructura. Y en la siguiente gráfica hay una proyección estadística que hicimos con el equipo, en donde, con base además en los datos del DANE, lo que se ve es que hubiera pasado si el gobierno, en vez de frenar al sector, lo hubiera mantenido a los mismos ritmos que venía, no más, sino a los mismos ritmos, hubiéramos visto el desempeño en los próximos meses. Conclusión, lo que vemos aquí es el escenario actual con lo que es el contrafactual, es decir, ¿qué hubiera pasado si Petro no hubiera destruido la infraestructura? Es lo que se ve en la segunda gráfica. Y aquí entonces, un tema central, en la siguiente gráfica se ve cuánto aportan las obras civiles como porcentaje del PIB. Desde el 2005 al 2014 las obras de infraestructura aportaron 1.5% del PIB, en el 2015-2019 2% y desde el 2022 al 2024 solo 1.1%. Y en la siguiente gráfica también lo que vemos es que ya viendo frente a la inversión, frente al aporte o a la inversión de lo que vale las obras civiles en el PIB, vemos cuánto aporta la infraestructura en el PIB, es decir, a mayor inversión en infraestructura, mayor PIB en Colombia. Quiere decir, la economía se alimenta, se estimula, crece cuando hay inversión en infraestructura, que a propósito es paradójico. Yo no me voy a referir a eso para no profundizar y no quitarle tiempo a este tema, pero lo que es evidente es que ante el desplome económico, ante el crecimiento casi paupérrimo, prácticamente cero de la economía colombiana, el estancamiento absoluto, lo que debería estar haciendo el gobierno es estimulando la economía con este sector e incluso con vivienda, que son los dos sectores que pueden estimular en mayor medida y en menor tiempo la economía. Ahora, entonces, ¿cómo reactivar el sector? Aquí en la próxima gráfica lo que vemos primero es que la inversión privada ha sido fundamental y no hay que tenerle miedo a la inversión privada. En la primera gráfica ustedes ven la línea azul cómo va disparada hacia arriba más o menos desde el 2008, que se crea una condición de certeza, de seguridad jurídica, de confianza en el país y se empieza a invertir. Y prácticamente ven cómo cae la inversión pública. Esto es un mensaje fundamental. Cuando hay inversión privada, la inversión pública se puede destinar a otra cosa. Importantísimo. Es que lo que uno no entiende es cómo este gobierno rechaza la inversión privada. Parece torpe, cuando es todo lo contrario. La inversión privada complementa el esfuerzo público, genera beneficio social y al mismo tiempo le permite que la inversión pública la desarrolle en programas probablemente prioritarios para el gobierno de turno, especialmente sociales, diría yo. Y en la segunda gráfica lo que se ve es un crecimiento absoluto del estado de la infraestructura en kilómetros, y eso por cada 1000 habitantes, y eso lo que demuestra es que cuando hay inversión privada hay mayor infraestructura. Y aquí entonces también, si se necesita reactivar el sector con inversión privada, pues evidentemente también hay que reactivar el sector destrabando las obras que hay. La siguiente, por favor. Aquí hay 3 proyectos que identificamos donde hemos visto prácticamente ninguna capacidad de la ANI para destrabar estos 3 proyectos. Son Mulalolo Guerrero, por ejemplo, en donde no se ha iniciado la etapa de construcción porque no se cuenta con la licencia ambiental. El corredor perimetral de Oriente, donde entiendo hay unas fallas de planeación y no se ha resuelto el problema. Y Bucaramanga-Pamplona, que va a pegar con Pamplona-Cúcuta, si no estoy mal, que la acaban de inaugurar en estos días, porque hay problemas de permisos de ingreso de máquinas en la zona de influencia. Es decir, son gestiones que debe hacer la ANI. Pero además, en la siguiente gráfica, primero aquí hice una gráfica de ejecución, en esta gráfica a mano derecha, donde muestra, en el gobierno Santos, en 4G se ejecutó en 2 años 10.8 billones. Duque terminó de ejecutar esos programas, esos proyectos, 24.7 billones. Petro lleva en 2 años prácticamente 4.9. Pero lo que es interesante es cuántos proyectos adjudicó cada uno. De 4G, Santos adjudicó 25. Duque 4. Pero de 5G, Duque adjudicó 7. Petro, 0. Es decir, llevamos 2 años y Petro no ha adjudicado un solo proyecto nuevo. Es importante que los colombianos, ese colombiano que está sufriendo hoy porque no tiene conectividad, sepa que es por este gobierno también, por la negligencia del gobierno. Pero el colombiano que sepa o que necesite hoy empleo, que vea estas gráficas y vea cómo este gobierno, destruyendo este sector, le está quitando una oportunidad real de tener empleo. Ahora, este gobierno tenía a la mano un portafolio de proyectos que podía empujar.
Mire, tenemos estructurados prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos estructurados de 5G por 30 billones de pesos que suman 437 kilómetros y entre esos están aeropuertos, está incluso el Canal del Dique y otros, que este gobierno podría haber priorizado. Nada. Es decir, no puede decir que tuvo que llegar a estructurar, tenía de alguna manera unos estructurados que hubiera podido aprovechar. Dicho eso, tengo que obviamente resaltar, Petro genera incertidumbre y prácticamente lo que ha hecho es desacelerar la inversión en un sector que aquí he dicho es fundamental para el bienestar social y prácticamente lo hizo de dos maneras. Uno, con la torpeza absoluta de decir que no sube los peajes, y ya voy a explicar por qué, y con la no asignación de las vigencias futuras, que después tuvo que salir a corregir, pero generó incertidumbre. Lo de los peajes, siguiente. O antes de los peajes voy a hacer esta aclaración. A nivel mundial, senadores, a nivel mundial, el modelo de concesiones de Colombia está reconocido como uno de los mejores. A mano derecha ustedes ven en el índice de desarrollo de proyectos de APP, que es el Banco Mundial, somos los terceros después de Eslovaquia e Italia. Viene Colombia, por encima de países desarrollados, donde se resalta que el modelo de concesión de Colombia es uno de los mejores. Y en mano izquierda, en ese polígono que ustedes ven, lo que ven es la puntuación de Colombia en el modelo de APPs, alto en regulaciones, instituciones, madurez, clima de inversión y negocios y financiación. Esto está hecho a 2020, ¿no? Probablemente 2 años más tarde puede ser... Esto fue lo que recibió Petro, mejor dicho. Petro recibió uno de los mejores modelos de concesiones y hoy, pues desafortunadamente, lo está destruyendo. Siguiente. Aquí es donde se ve entonces lo que digo yo, la torpeza de haber hecho populismo con los peajes, porque genera un desincentivo, desincentiva la inversión en este sector, pero además al final lo paga el Estado. Por ley, para que sepan los colombianos, no es que si no se pagan los peajes o no suben los peajes el concesionario gana menos, no, el concesionario gana por ley, cada vez se indexa, es decir, se adiciona el costo del IPC, de la inflación. Entonces, si no lo pagamos, quienes pasamos por la vía, lo paga el Estado, que somos al final todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué hizo Petro? Llegó el 22 y por hacer populismo dijo, no subiré los peajes. Llega el 23 y no lo sube, claro. Llega el 24 y tiene que hacer el incremento del año anterior, pero ese hueco que dejó nos costó 600.000 millones de pesos. Y ahora está haciendo lo mismo en el 2024, no subió los peajes y cuando los termine por subir va a generar un hueco de alrededor de otros 700.000 millones de pesos. Conclusión, los va pagando el gobierno, que al final somos los contribuyentes, que al final son recursos que deberían estar destinados o para la misma infraestructura o para bienestar social. Entonces, lo que estamos estimando es que si uno siguiera, para que ustedes vean la magnitud, con la dinámica de Petro, esto podría costar 14 billones en los próximos 16 años. Pues eso es para proyectar, que es absolutamente insostenible lo que está haciendo el presidente, es populismo porque al final termina por cubrir el hueco. Es más, ahora que veo a la hoy directora de Envías, que fue secretaria de Movilidad cuando Petro fue alcalde, yo les quiero contar una anécdota. Petro, por hacer populismo, algo parecido, dijo voy a bajar la tarifa de Transmilenio y creó la Hora Valle, un subsidio para Hora Valle. Los que aquí están saben que los subsidios se focalizan, no se pueden hacer generales, pero ese es otro tema. El punto es que creó una Hora Valle que le costó a Bogotá más de 2 billones de pesos y él mismo, antes de terminar el gobierno, tuvo que quitar el subsidio porque estaba prácticamente estallando Transmilenio. Es decir, al final botó a la caneca 2 billones de pesos porque terminó no siendo sostenible, pero además no terminó focalizándolo en las personas que más necesitaba. Es algo por el estilo. Aquí estamos subsidiando cuando se baja el peaje o no se incrementa el peaje, están subsidiando a los carros de alto cilindraje, a los carros de alta gama. Es decir, no está finalmente beneficiando a la persona más humilde, que en principio es el populismo que está tratando de generar Petro. En lo siguiente, simplemente un comentario. Se corrigió, pero nos tocó poner el grito en el cielo para que en el decreto de liquidación del presupuesto se corrigiera el tema de proyecto de las vigencias futuras, porque el sector estaba prácticamente paralizado. Y así fue. Incluso, si no estoy mal, se perdió un mes prácticamente con esa gestión. Y si a uno eso le suma además los bloqueos, en la siguiente gráfica, uno le suma bloqueos e inseguridad en las vías, apague y vámonos. Esta es una gráfica de Fedetrascarga, o un dato de Fedetrascarga,
en donde prácticamente en el 2023 se calcula que estuvo bloqueado las vías nacionales en 9.240 horas, más de 700 bloqueos, que a propósito ese es un dato también de todos los gremios de transportadores, en donde prácticamente además deja unas cifras dolorosas, que recuerdan ustedes, si no estoy mal, el mismo presidente hizo prácticamente una apreciación de total indiferencia con esto, pero dejó 16 conductores de camiones asesinados, esos paros, unas pérdidas económicas de 3.6 billones de pesos, es decir, y el gobierno prácticamente se pone del lado de quien bloquea y no del respeto institucional y del Estado de Derecho, es decir, el gobierno no hace nada. Y además aquí tengo que hablar, si hablo de 4G, tengo que hablar de 4G en Antioquia. Y aquí está el secretario de Infraestructura de la Gobernación. Esto sí es la tapa, colegas. Y aquí debería haber unidad, porque el problema de Antioquia no es un problema regional, es un problema nacional. Es que cuando nosotros abordamos los problemas regionales, exclusivamente regionalmente, estamos perdiendo de vista que lo importante no es la política, es el ciudadano. El problema de la electricidad en el Caribe no es un problema del Atlántico o del Caribe o del Bolívar, es del país, eso hay que resolverlo. Yo los invito a ustedes, colegas, a que cuando es tan importante el problema que tiene Antioquia como el problema que tiene Norte de Santander, usted aquí hizo un debate, doctor Jairo Castellanos, en donde lo acompañamos, porque el problema no puede ser regional, el tema tiene que ser absolutamente de carácter nacional. Y el revanchismo de Petro es abierto. Yo quiero rápido mostrarles que de las obras que se están hablando en Antioquia, que Petro pues abiertamente ha dicho que no quiere hacer porque prácticamente le caen mal los paisas, es la concesión Mar 1, Mar 2, que es absolutamente necesaria para conectar el Puerto Antioquia, el día de mañana Puerto Picicí en el Urabá con Medellín, y por otro lado Pacífico 1, que es la que conecta con Pacífico 2 hacia Caldas. Y esto de acuerdo también a FEDesarrollo y a la misma ANI, ojo, las 4G de Antioquia no solo benefician a Antioquia, benefician al país, van a ser fundamentales para todo lo que aquí he dicho, pero además directamente generan este beneficio. Primero, empleos directos e indirectos, 284.000, personas que salen de la pobreza con estas obras, 440.000, son 8 proyectos que son 1.500 kilómetros y una inversión de 14 billones. Y los departamentos que se comunican son 8. Es decir, el problema no solo es de Antioquia. Y yo aquí resalto la valentía y berraquera del gobernador de Antioquia, que no se deja, que busca alternativas. Pero también le pido al gobierno que se ponga las pilas. Tengo entendido que la Contraloría ministra lo citó a un plan de acción. Y están haciendo un plan de trabajo. Entiendo que el día de mañana deben firmar el otro. Sí, espero que sea así. Espero que sea así, no sé si está en cabeza suya o supongo que está en cabeza de la ANI y del ministerio, pero ¿del INVIAS? Bueno, entonces muy importante, ahora nos contará usted y el compromiso que usted haga será fundamental para seguirlo, pero para poner en contexto a los colombianos, en la siguiente gráfica vemos lo que pasa Pacífico 1 y ustedes me dirán si no es lo absurdo, más absurdo que este gobierno prácticamente desconozca esa inversión. Ese es un tema que senadores como Esteban Quintero, Paola Holguín, Andrés Guerra han tratado permanentemente, porque somos conscientes en nuestro partido que estas obras son determinantes para Antioquia. Primero, aquí ustedes están viendo Pacífico 1. Pacífico 1 tiene varios problemas. El primero, hacia el Sinifaná, en el 2020 hubo un derrumbe. Resulta que está pago, ojo, la construcción está pago por el seguro, pero la interventoría no le ha dado permiso al concesionario de hacerlo. Eso es una gestión que hay que hacer ya. Segundo, el intercambiador vial de Primavera, que además incluye 3.2 kilómetros. Eso tiene un costo alrededor de 800.000 millones, que la misma gobernación le ha dicho al gobierno, hombre, si no lo va a hacer, déjeme hacerlo, pero lo necesito hacer, que es fundamental para Pacífico 1. Pero además sobre el río Cauca, el puente que hoy está, no tiene la capacidad para soportar Pacífico 1 y conectarlo con Pacífico 2, con Mar 1, y entonces lo que se necesita son 200.000 millones para ese puente. En el siguiente, lo que vemos prácticamente son los beneficios. Yo no me voy a demorar, pues, pero lo que ahorraría en tiempo es gigantesco. Pero aquí, en la siguiente, yo quiero mostrarles Mar 1 y Mar 2.
pues está Mar 1 y Mar 2 y Túnel del Toyo, que el Túnel del Toyo tan famoso pues hace parte de Mar 1 y Mar 2. Entonces aquí está prácticamente lo que representa, lo que proyectaría en reducción. O sea, pasaríamos de más o menos 10 horas a algo como 6 horas, es decir, es una reducción en promedio de 37% del tiempo. Perdón, llegamos a una reducción aproximada del 37% del tiempo, no, es una reducción del 37%. Siguiente. Yo quiero mostrarles aquí lo del Túnel del Toyo. El Túnel del Toyo es un segmento que la mitad la hizo la gobernación y la mitad lo debe hacer el gobierno nacional. La gobernación terminó prácticamente lo suyo. Y eso, cuando uno lo sobrevuela, encuentra que eso además es un conjunto de viaductos y túneles espectaculares, que cuando uno llega al último viaducto, se encuentra con una pared, con una montaña. Dicho de otra manera, si el gobierno no invierte los 550.000 millones de pesos que faltan, va a ser el elefante más grande de la historia del país. Lo que se ha invertido en esa vía es fundamental, que insisto, va a conectarlo con el puerto Antioquia, el día de mañana con el puerto Picicí, que ya está concesionado y está esperando que arranque la construcción. Entonces, esto es de la mayor trascendencia. Entonces, ministra, como sé que han avanzado en la mesa de trabajo, yo lo que quisiera aquí es que usted públicamente nos diga si van a hacer el acuerdo el día de mañana, va a haber ese acuerdo y cuál es el compromiso real del gobierno. Pero ojo aquí, entramos a la pepa del debate, colegas, porque es que el gobierno nos dijo que no hace 4G, que eso me beneficia a los ricos, que eso no, que para qué las vías, ¿cierto? Pero entonces dijo que lo que él va a hacer es que, Toño, que si no es 4G, grande infraestructura, entonces ¿qué es? Caminos vecinales. Ah, que entonces lo que hay que hacer es irnos allá al municipio de Castellanos y hacer placa huella venteada y que tenemos que contratar a las juntas de acción caminal. Eso fue lo que nos dijo, ¿cierto? Bueno, pues les tengo que dejar claro que no hizo una y tampoco la otra. Carreta es lo que ha hecho. Lo dijeron los jóvenes hace una semana, no más populismo, no más carreta, queremos soluciones. Ojo a esto. El presidente entonces dice en el siguiente, dice que las vías terciarias, y abro comillas, de Colombia, las que llevan a la vereda campesina serán contratadas por las juntas de acción campesina. Y se pone en la siguiente una meta ambiciosa. ¿Y por qué digo que ambiciosa? Porque el gobierno anterior, ojo, el gobierno anterior recibió más o menos 24.000 kilómetros de vía terciaria. Hizo 21.000, prácticamente lo dobló, sin mucha laraca. Pero este gobierno dice, no voy a hacer 21.000, voy a hacer 33.000. Y las distribuye de esta manera, en el 23, 4.000 kilómetros, en el 24, 10.300, en el 25, 10.300 y en el 26, 8.200. Uno dice, bueno, este gobierno va a frenar la infraestructura en el país, pero le va a apostar a los caminos veredales. Y entonces, aquí arranca. En el plan de desarrollo, que a propósito estamos ratificando en la plenaria del Senado, porque este gobierno no cumple la ley y quiso atropellar a la plenaria del Senado, sin cumplir la mecánica de la ley quinta, pues resulta que en ese plan de desarrollo estaba este artículo, que de alguna manera es un quiebre a la ley 80, ¿no? A la ley de contratación pública, porque básicamente está haciendo unas contrataciones directas que de otro modo deberían tener un procedimiento de selección objetiva. Pero dicho de esta manera, y bienvenidos aquí estos mis amigos senadores, para que ustedes vean este desastre, porque no le han hecho en Antioquia, en La Estrella, en Risaralda o en el Valle. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Por supuesto en el Huila, ¿no? Sufre lo mismo en Atlántico, en norte de Santander, en Sucre. Bueno, aquí está. Primero, dice la Cámara Colombiana de Infraestructura en aquel entonces, dijo, atención, lo que ustedes están aprobando, por ejemplo en Boyacá también, senadora Ana Carolina, esto pasa allá también. Dice, atención, lo que ustedes están haciendo va a conducir a obras fallidas, porque hay falta de idoneidad y puede haber más riesgos de corrupción. Pues claro, contratando cientos y miles de convenios por todo el país sin capacidad de seguimiento, de planeación, eso es lo que va a terminar pasando. Y bueno, miren ustedes lo que ha venido pasando. En la siguiente gráfica vamos a ver, en el segundo semestre del 2023, este es el número de convenios solidarios firmados. El convenio solidario es el convenio que se firma con la Junta de Acción Comunal. Esto es fuente de Invías. Lo primero es que es evidente que, mire, se aprobó el plan de desarrollo, si mal no recuerdo, en mayo, junio, arrancan en julio con 9, en agosto con 34, y oh sorpresa, en septiembre, octubre y noviembre
Arranca el firmatón. ¿Qué pasó en octubre del 19, senador? Elecciones. Ah, claro, para las elecciones el gobierno sí se puso las pilas y empezó a disparar convenios, pum, 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 por todas partes. Y entonces, aquí ustedes ven la dinámica. Atención, eso correspondería a 209 mil millones de pesos, que a propósito es solo 2.5% del planeado. Es decir, esos convenios terminan siendo prácticamente nada alrededor de lo que se había propuesto. Pero bueno, lo hicieron, senador Sarraín, hubo ese esfuerzo. Pero no fue en octubre del 19, sino del 23. Perdón, del 23, me quedé en las elecciones en las que participé hace años. Tiene razón, ¿qué pasó en octubre del 23, senador? Elecciones. Y ahí fue donde se disparó la contratación la firma de estos convenios. Y entonces, mire lo que pasa. Después nos ponemos a preguntar, bueno, se firman en esas fechas, pero ¿cuándo se inician? Y se inician 152 en noviembre y en diciembre 857. Es decir, los tiran al final, obviamente, vienen en ese proceso de firma. Se nota la incapacidad porque usted debería ir iniciando de acuerdo a la manera en la que los va firmando. Pero esto es la tapa. Y aquí arranca este desastre. Resulta que de esos firmados, de esos convenios firmados y supuestamente iniciados, suspendieron el mismo mes que los iniciaron 552. Es decir, prácticamente 2/3 partes fueron suspendidos el mismo mes que inician. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los inician si los van a suspender en menos de 10, 15 días? Y entonces nos fuimos a ver cada una de las 552 cartas de suspensión. ¿Y cuáles eran las razones? Primera razón, que estaban en épocas decembrinas. Es decir, que estaban de fiesta y que como estaban de fiesta no se podría ejecutar. El segundo, por falta de desembolso de invías en la siguiente. Es decir, usted me lo firma, usted me lo inicia, pero no me da la plata. Suspendamos. Siguiente, por falta de interventoría. Senador Carlos Julio, usted fue gobernador. ¿Uno puede hacer contratos de obra pública sin interventoría? No, ¿cierto? Y la última razón, por el fenómeno del niño, por los efectos del fenómeno de la niña. ¿Alguien aquí experto en el fenómeno de la niña me dice cuándo se acabó el fenómeno de la niña? Junio acabó el fenómeno de la niña. Y estos señores dicen que en diciembre suspenden por el efecto de la niña. Pero me pregunto una cosa, lo firmaron en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es decir, se supondría que ya podrían haber previsto lo que iba a pasar porque lo firmaron después de que acabó el fenómeno de la niña. Entonces, esto es un montón de carreta con el que suspenden, pero además que nos encontramos, todas las cartas de suspensión son muy parecidas y son prácticamente un copy-paste. Conclusión, pusieron de acuerdo desde el INVÍAS a 552 juntas de acción comunal para que les mandaran las mismas cartas. Esto es muy grave, porque les dijeron, señores, mándenme las cartas de suspensión. Aquí tengo, por ejemplo, una carta desde Montería, Córdoba, por ejemplo, que le está diciendo exactamente que de acuerdo a lo anterior no se puede, resulta difícil de cumplir por parte del organismo de acción comunal porque hay que atendiendo la época decembrina. Y dice exactamente lo mismo una junta de Fusagasugá, exactamente el mismo párrafo, igual. Pero además desde Santander de Quilichao dicen lo mismo. En Ibagué dicen lo mismo. Es decir, este gobierno es absolutamente incapaz para solucionar los problemas, pero para este tipo de triquiñuelas son unos berracos. O sea, fueron capaces de poner 552 juntas de acción comunal de todo el país de acuerdo para suspenderse los contratos. Pero además tengo lo mismo, sucede lo mismo. Esto es por dicembrina y esto es por falta de interventoría, ¿no? Y desde el comienzo les dijimos, pero oiga, vean esta cereza. Nos fuimos a ver Sinergia. Sinergia es el aplicativo que todos nuestros equipos y nosotros revisamos para ver el avance de las metas. ¿Sabe cuántos kilómetros? Voy a volver a decir, ¿sabe cuántos kilómetros reporta INVÍAS haber construido en diciembre? 3.226.
Resulta que nos dicen que los firmaron los convenios entre julio y diciembre, el 90% entre septiembre y noviembre. Nos dicen que los iniciaron en diciembre, pero además nos dicen que 2/3 partes los suspenden en diciembre. Y nos dicen que tienen 3.226 kilómetros hechos. No, eso es una falta de respeto, por no decir una sinvergüencería. Pero además agrego, dirán, no, son los contratados. No, imposible, porque los 200 convenios que quedan no suman, lejos de sumar los 3.226 kilómetros. Es decir, este gobierno miente con los avances del plan de desarrollo y con su gestión. Ahora, desde el comienzo dijimos que iban a fracasar. Primero, en la siguiente gráfica, porque primero contratan y luego ajustan diseños. Me excusa, senador Carlos Julio, vuelvo a repetirme a usted fue gobernador. ¿Uno puede contratar obra pública y después ajusta diseños? ¿Será que es que uno ajusta diseños, uno hace diseños? ¿O será que uno primero hace diseños y contrata? Primero se planea y después se ejecuta. Bueno, aquí mostraré cómo lo hacen al revés. Segundo, contratan sin interventoría. Y tercero, impusieron una meta imposible de cumplir. En lo siguiente, voy a dar solo ejemplos muy rápidos. Aquí está, por ejemplo, dicho por Invías. Nos dice que de los 993 contratados, es importante destacar que para la ejecución de la obra física existe una etapa previa de 45 días para el ajuste de estudios y diseños. Es decir, estamos hablando de caminos vecinales, placahuellas. Yo quiero cualquier gobernación, váyase usted a cualquier gobernación a ver cómo les va haciendo placahuellas. Son absolutamente eficientes. Es que la placahuella se hace, es precisamente, es una forma de intervención rápida. Ese es un instrumento que tienen los gobernadores para solucionar necesidades de la comunidad de manera eficiente. A este gobierno le quedó grande hacer una placahuella, senador, usted que fue gobernador. Y aquí entonces se ve, simplemente esto es para mostrar cómo primero contratan y después la interventoría. No me voy a demorar en eso, pero estos son todos los ejemplos con creces que demuestran lo que estoy diciendo. Sí, todo documentos públicos. Entonces, los siguientes que contratan sin interventoría, ya dije, primero contratan, después diseños y después contratan sin interventoría. Y esto, yo ya no sé cuál es la etapa, pues, pero miren esto ustedes. En la siguiente, estamos en mayo, ¿no? ¿Mayo qué? 21. ¿Cuántos convenios lleva Invías firmados hoy de estos? Cero. En mayo, 0 convenios firmados, 0. Dicen que van a ser 700 este año y van 0. Pues no van a cumplir la meta tampoco, no cumplieron la del primer año, no van a cumplir los 10.350 kilómetros de placahuella o de caminos vecinales de este año. Siguiente. Y entonces aquí, para allá voy, y aquí muestro lo siguiente. La meta del 23 era 4.142 kilómetros. Se supone que llevan 3.300, ya demostramos que eso es falso. Pero además dicen que este año han hecho 456. No han contratado uno y llevan 456. ¿Qué anticipamos? Que el ministerio lo que está haciendo es cogiendo de algún tipo de intervención en caminos vecinales, producto de otros proyectos, y lo acumulan. Pero así no funciona. Aquí lo que estamos viendo es cuántos, en el proyecto de caminos vecinales, cuántos han hecho, cuántos contrataron, cuántos iniciaron y cuántos terminaron. La respuesta es 0. Pero aún así, sumándole los 456 que dicen haber hecho este año, que a propósito se suman a los 3.300 que no hicieron el año pasado, tampoco llegan a la meta anterior. Es muy grave. Pero además, en un documento propio de Invías, yo no sé si la directora lo conoce, dice lo siguiente, abro comillas: no será posible dar cumplimiento a la meta del indicador de vías regionales y caminos ancestrales intervenidos. Es decir, ya nos dijeron que no, que ni para qué hacemos estos debates, que ya sabemos que no los vamos a cumplir. Es decir, que ya nos resignemos, ¿no? Le están diciendo a la comunidad, a esa Colombia profunda a la que iban a llegar. Pero además dicen que faltó plata y entonces empiezan a hablar de la plata. Bueno, yo les quiero mostrar en la siguiente, me lo decía aquí el senador Castellanos. El Congreso, miren ustedes, el presupuesto del gobierno para este proyecto para recursos de Invías vino con 2.1 billones de pesos. Y en el Congreso se aprobaron 2.78, es decir, un 32% más. Es decir, el Congreso no le quitó plata, le dio plata. Y para el 2024 sucedió lo mismo. De 3 billones que trajo Invías,
3.26 se le dio en el Congreso, es decir, se le aumentó el presupuesto. El problema no es de plata, el problema es de incapacidad, absoluta incompetencia. Y entonces, ya para ir terminando, me dice a mí el gobierno que no, que es que han terminado, que ya han terminado en 2 años de que lleva este gobierno, 120 caminos, que ese es solo el 12% de los convenios que supuestamente han firmado. Pues no tenemos ninguna prueba de que se hayan terminado, quisiéramos verlos, pero lo que es interesante es que si para ellos contratados y terminados es la firma del convenio, imagínense lo que debe ser terminados, ¿no? Eso no sé si es un render o qué viene siendo, pero lo que es evidente es que supongamos por un minuto que son 120, fracaso total de este gobierno, ni vías 4G, ni 5G, ni caminos vecinales. Y yo quiero hablar aquí además de un tema puntual que me tiene preocupado. Vámonos a la siguiente. Mire, directora, este es un tema absolutamente preocupante. En Supía, Caldas, en el 2022 hubo unas lluvias que tumbaron unos puentes y hubo más de 1.500 familias afectadas. Yo estuve allá y al alcalde anterior le hicieron la promesa a este gobierno de que le iban a hacer los puentes. Allá fue, sé que fue, a propósito, fue Olmedo López de la unidad y no recuerdo quién más fue. Menos mal no lo contrató Olmedo porque no hubiera habido puente y quién sabe dónde está esa plata. Pero lo que es evidente es que no han hecho nada y que la respuesta, esto siendo más triste, la indiferencia total, la respuesta del gobierno a la comunidad que todavía 2 años más tarde está afectada, es que tranquilos, que ellos tienen plazo contractual hasta el 8 de julio de hacerlo. Pregunta, si cualquiera de nosotros viviéramos en medio del agua y el barro, si no tuviéramos cómo pasar al otro lado del río, ¿nos van a decir que es que cuánto tiempo hay que esperar? No, perdónenme. Ustedes que dicen ser los del gobierno del pueblo, del constituyente, de las personas vulnerables, aplíquenlo, pónganse el corazón, la mano en el corazón y atiendan realmente lo que aquí sucedió. Pero además les podría hablar de 1000 problemas que aquí ahora el senador Meisel hablará, entiendo, de Atlántico y otros, seguramente otros congresistas de otras regiones. Pero yo lo que les quiero terminar de decir es lo siguiente, y es una denuncia que quiero hacer hoy aquí pública, me parece absolutamente preocupante, y a diferencia, aunque tienen responsabilidad, a diferencia de lo que aquí he planteado hasta el momento, por ahora esto no es responsabilidad suya o del gobierno actual. Y esta denuncia es absolutamente preocupante porque está en riesgo la segunda línea del metro de Bogotá. Se ha identificado un posible conflicto de interés entre 2 de los concesionarios. ¿Usted sabe, usted tenía eso en el radar o no? Ah, bueno. Entonces, pues entonces usted es la que va a resolver eso hoy. Entonces aquí hay un posible conflicto de interés. ¿Por qué, senadores? Les pido que me acompañen en esto porque yo entiendo que ojalá esta inversión también estuviera para otras regiones, ¿no? Claro. Pero lo que es evidente es que si se va a hacer en Bogotá tiene que hacerse bien. La misma empresa, atención, la misma empresa, China Communications Construction Company, es dueña del 100% de un consorcio, que es el consorcio que ven donde dice 100%, China Harbor Engineering Company Limited. Eso es 100%. Pero al mismo tiempo, esa misma compañía es dueña del 37% del otro consorcio. Es decir, está jugando con 2 consorcios, uno del 100% donde es dueña y otro del 37%. Ese conflicto de interés en la siguiente diapositiva lo identifica el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Dice a mano derecha, abajo en el recuadro que ustedes ven, dice que se ha identificado, que le pide a la empresa Metro que se identifiquen alternativas que permitan la resolución del conflicto de interés. Ojo a esto. Es decir, el BID le está diciendo ya a la alcaldía, oiga, resuélvame esto. Y alguien me dirá, ¿pero por qué es conflicto de interés? Bueno, si ustedes se van al recuadro izquierdo está el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones dice esto. El conflicto de interés existe cuando, en el literal de abro comillas, posee una relación con otro solicitante directamente o a través de terceros en común que le permite influir en la oferta de otro solicitante o en las decisiones del contratante en relación con esta precalificación. Punto, está. Es decir, si uno es dueño del 37% en un lado, es capaz de, y en el otro del 100%, de articular ofertas. Es decir, es evidente el conflicto.
Pero ¿saben qué es interesante? Esto se lo dijeron a Claudia López. Y adivinen qué hizo Claudia López. Nada. Le respondió al BID. No, que se van a sentar con los dos en cuestión, es decir, con los dos oferentes donde hay posible conflicto de interés, a ver qué hacen. Hágame el favor. O sea, no lo van a resolver ellos, sino que se van a sentar a trabajar con los dos oferentes en cuestión. Pues resulta que no hicieron ni una ni la otra. Y entonces el alcalde Galán lo que acaba de hacer es ampliar el plazo del cierre de la licitación. Pero ¿por qué es grave esto? ¿Y por qué me tomo el atrevimiento de plantearlo aquí? Primero, porque esta es una de las obras, o probablemente la obra más costosa de infraestructura del país. Pero lo segundo es porque si esto no se resuelve en tiempo corto, y ahí entonces su presencia en la junta directiva, pero además su rol como ministra y como viceministra es fundamental. Porque de no resolverse rápidamente se crea un clima de incertidumbre donde no aparecen oferentes. Y si queda, podría eventualmente quedar un solo oferente, porque hay 3 oferentes chinos y un posible oferente español, entiendo que es así. Conclusión, si este conflicto permanece hasta el final, pues por ejemplo el otro oferente dice, ¿yo para qué participo? ¿Cuánto vale hacer una oferta para participar en esta licitación? Me dicen que puede costar entre 8 y 10 millones de dólares, es decir, una empresa tiene que invertir entre 8 y 10 millones de dólares para siquiera participar. ¿Quién se gasta 8 o 10 millones de dólares cuando tiene este nivel de incertidumbre? Ahora alguien me dirá, y bueno, ¿y cuál es el problema entonces? Digamos que no se resuelve y no participa. El problema es grandísimo. Estas licitaciones, ¿cómo se licitan? A mejor precio. Es decir, habría un costo de ineficiencia total. Podría costarnos mucho más caro esta obra de lo que nos costaría si hubiera competencia. Pero además tendríamos la posibilidad de escoger no solo eso, sino la mejor calidad. Y dicho finalmente, aquí podría haber un escándalo de corrupción, porque lo que no se entiende es cómo no se resuelve. Es que tengo entendido, yo he venido hablando con diferentes personas en el gremio, contratistas de los últimos 30, 40 años en este país, me dicen que ni en Colombia ni en el mundo un conflicto de interés se maneja como lo está manejando aquí la empresa Metro. Que además la junta directiva tendrá pues una responsabilidad solidaria en caso de que no se decida de manera correcta. Entonces yo aquí lo que quiero es salvar la línea Metro, la línea 2. La línea 1 primero nos ha tocado salvarla en contra de este gobierno y ahí va, con retrasos, con dificultades, pero ahí va. Pero lo otro es que esta es fundamental para concluir este primer tramo y lo que es evidente es que este conflicto de interés puede poner en riesgo esta licitación. Así que, ministra, le llamo la atención insistiendo que aunque no es una responsabilidad suya, sí evidentemente tiene la capacidad de ayudar a resolver esto lo más rápido posible. Termino entonces agradeciéndole a usted, presidente nuevamente, presidenta, y a la mesa directiva habiendo agendado este debate, a los colegas por haber atendido también esta presentación, a los funcionarios del gobierno, nuevamente al secretario de Infraestructura de Antioquia, y termino diciendo, la incompetencia de Gustavo Petro le está haciendo daño a Colombia. La incapacidad de este gobierno es una amenaza para los colombianos. Queremos soluciones, no discursos. El gobierno le apostó a destruir por completo el sector de infraestructura de grandes vías a través del país, con el argumento de favorecer los caminos vecinales, pero he demostrado con creces que no solamente acabó con la gran infraestructura, que a propósito es fundamental para generar empleo y para sacar literalmente a las personas de la pobreza, sino que también con los caminos vecinales, que es un anhelo de miles de colombianos y de comunidades que necesitan sin duda esa inversión. Así que, bueno, fracasó en otro campo más el gobierno, y este es parte de las causas de la crisis económica y el desplome económico en el que estamos viviendo. Gracias, presidente, y le quisiera pedir simplemente que me complemente el senador Meisel como citante. Gracias.